Welcome to the Moulin Rouge. Tú, Marcelo, ¿por qué andas disfrazado así? La función va a comenzar. Yo, Marcelo, ¿no me reconoces? Soy yo. ¡Arriba el telón! Estás borracho otra vez. Radio Conjura Villera presenta capítulo 2, temporada 2. La música se queda en el barrio. Pues aquí estamos. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Feliz año chino y gregoriano. Estamos aquí en otro episodio más de su podcast Conjura Villera. ¿Cómo estás, César? Muy bien, Alberto. ¿Cómo estás? Muy bien. Aquí, mira, transmitiendo desde el Monte Parnasos, aquí en Delfos. Ahora nos tocó estar por acá. Y pues aquí nos agarraron las prisas, así que aquí decidimos transmitir. Pues que somos villeros, donde nos cae la noche ahí se arma. Así es. Vinimos a visitar a las pitonizas a ver qué nos depara este año nuevo. Claro. Mira, como comenté en la intro, este episodio se llama La música se queda en el barrio. ¿De qué va este episodio, querido César? Trataremos, como dijimos, esta temporada estamos enfocada en el entretenimiento y hablaremos más que nada de la industria, ¿no? De la música. No porque la industria musical sea simplemente entretenimiento, digo, también la música sabemos que tiene una connotación bastante sublime para algunos y de cultura sobre todo, pero por eso, como lo hicimos con el episodio pasado, estaremos hablando de estas bellas artes, que en este caso es la música. La vez pasada fue el cine, pero desde la visión de la industria, ¿no? La comercialización y todo lo que esto conlleva. Y parte de esto es también ir a la raíz de la música. Se presta para hablar de esta arte que ha sido tocada por la industria y cómo ha sido, cómo esto juega en contra incluso del arte en sí, en este caso de la música. ¿Te parece bien? Bueno, a mí me parece pertinente. ¿Ibas a comentar algo? Sí, que ya sacamos de aquí de la hojalatería el DeLorean y pues bueno, parece ser que vamos a viajar vamos a iniciar este viaje en el tiempo. Pues la música, como el origen de la música, para mí se basa en una cuestión de, bueno, al inicio de los tiempos, en las épocas prehistóricas, se basa en la imitación de la naturaleza, ¿no? Estos sonidos guturales antes del lenguaje esta cuestión de la imitación de la naturaleza, ¿no? Y posteriormente esta imitación de la naturaleza se convirtió en una manera de comunicar cosas vitales. En este caso, yo creo que el gran hito de la música es el ritual. O sea, la música se vincula al ritual. Sí, en las primeras civilizaciones yo creo, podemos ver que se utiliza más en este ámbito, en ceremonias, ¿no? Sobre todo. Pero siempre hubo una conexión bastante espiritual, ¿no? Sublime con la música. Sí, son estas imitaciones que dices de sonidos, pero también ya después empezamos a ver, ¿no? Con Pitágoras y bueno, otras civilizaciones, incluso desde la egipcia también, que son, bueno, lo que tenemos registro. Lo que conocemos ahora como incluso la escala musical, ¿no? De estas notas, empieza ya a tener forma, ¿no? con ámbitos matemáticos también. Entonces ya no solo es hacer ruido por hacer ruido, como cuando ensayabas con tu banda, Alberto. Entonces ya aquí ya tiene algo más de forma, ¿no? Tenía ahí mi banda en mi garage. Sí, comienza a volverse más complejo el asunto porque el ser humano, de hecho, el mito se hace a partir de la observación. Y cómo empiezan a partir de hecho hay registros de hace 12,000 años de flautas encontradas, cómo el ser humano tiene esta necesidad de expresar en sonido sentimientos complejos que están tanto que percibe de la naturaleza como que están íntimamente relacionados en su ser, y de ahí empieza a surgir cosas más complejas y se vincula a esta cuestión del mito y del ritual y del sacrificio, y cada vez se vuelve más
se va, como dices tú, se va haciendo más complejo. Se va haciendo más complejo, lleva ya estructuras, aquí ya empezamos a ver lo que es la composición o la pieza o canción, ¿no? Que es como se le conoce ya a algo más elaborado y más estructurado, que ya sabemos que esto conlleva ritmo, melodía y... se me fue el otro, perdón. Es ritmo, melodía y... Armonía, exacto. Gracias, profesor. No, no, que sabes más tú, eres tú. Perdón, irónicamente. Bueno, ya vimos que no tanto. Pero sí, más bien se me fue. Pero bueno, ya llevas más esta estructura y de aquí siempre hubo esa necesidad de transmitir este conocimiento y que quedara documentado. Y empieza también esta parte antes era a través de el transmitir este conocimiento, ¿no? De persona en persona, pero para dejar registro empezamos con la anotación. Hay registros de la anotación, por ejemplo, en Grecia, que ya es como un alfabeto, ¿no? Digamos que es como identificar ciertas notas, digamos, ¿no? Ciertas alturas del sonido. Y por ejemplo, ya después, ya ahí me brinco, no sé, hasta en la Edad Media más o menos, cuando los cantos gregorianos empiezan a tener la necesidad de igual ser documentados, y empieza este tipo de notación que es lo más cercana que ahora conocemos nosotros como partitura, ¿no? Que ya son a través de símbolos, más bien de signos, de puntos, y con eso van marcando el registro de cierto ritmo y de cierta altura, ¿no? De la tonalidad. Y ya es lo que ahora más contemporáneo conocemos como literal una partitura. Sí, me quedo pensando y bueno, retrocediendo y jugando en este ping pong de espacio-tiempo, me quedo pensando en cómo la música, o sea, ¿qué le llevaba a los cavernícolas o a estas culturas antiguas? Yo sé que tú llegaste a la Edad Media, pero ahorita lo retomo. ¿Cómo estas culturas antiguas, por qué vincularon la música al ritual y a la liturgia, ¿no? Por ejemplo, hay casos donde, por ejemplo, en la cultura védica hace, ¿qué te gusta? 8,000 años, 7,000 años, hacían ya liturgias con himnos muy parecidos precisamente a los cantos gregorianos, que fueron mucho después. Y en estas liturgias védicas, ellos trataban de acercarse al sonido que es muy conocido para los que practican budismo, los mantras, y todo esto por la cuestión de que Brahma, que es uno de los creadores del universo, en esta mitología es la idea de que el mundo se sostiene gracias a los cánticos que hace Brahma en el mundo. Y para eso los Vedas o la cultura védica tenía mucho énfasis en eso, esta idea de la música como una conexión con el universo. Pero yo me voy todavía más allá en algo que me aviona mucho, es que quizá para los antiguos la música era como una manera, a su forma, de alterar su conciencia. O sea, cuando yo practico música, hago música o siento la música, es como un estado alterado de conciencia que me permite conectarme con algo. Y por eso quizá la música, bueno, estoy suponiendo, quizá la música por eso se conecta tanto, en todas las culturas se conecta con lo ritual, con los ciclos, siempre la música era una manera en que el ser humano se ha conectado con toda esa vastedad, con toda esa todos esos misterios que no entendemos, los expresamos con música. Sí, como mencionas, estas culturas más orientales siempre está ligado más en ese ambiente de vibración. De hecho, sus escalas son más simples. No lo digo de una forma peyorativa, sino de más lírica, digamos, más del sentir. La escala que nosotros conocemos más occidental, pues de hecho es como todo lo occidental con los griegos, es mucho más matemática sobre todo, ¿no? Pero sí en la oriental es mucho más de vibración y de sentimiento, ¿no? De conectar, como comentas, con la naturaleza. Y bueno, en estos rituales, pues incluso los judíos, ¿no? En las sinagogas lo vemos, también estos cantos, la forma de leer, ¿no? La Torah, sí. Viene tratando de evocar, ¿no? Cierta cuestión sublime y divina, ¿no? De deidad.
ha estado impregnado en todas las civilizaciones, ¿no? O sea, es parte de igual filósofos, ¿no? Y muchos pensadores, y igual desde Grecia hasta más contemporáneos, pues ven en la música algo divino, algo sublime que conecta con nuestra esencia. Pero bueno, tratando de verlo ahora como en qué momento ya lo bajando a la tierra, y que eso es lo feo, ¿no? Digamos, en lo que empieza a comerciar. Yo me brinqué y hasta a la anotación se me hizo muy importante, porque en un artículo que tú me enviaste viene esta parte de un artículo donde el profesor Dan Charnas, algo así, de la ciudad de la Universidad de Nueva York, profesor de artes, menciona que a lo mejor ya la parte de comercialización tal cual viene con la cosificación de la música, que es lo que te decía. O sea, una parte era documentar todo esto como ritual, pero comienza una comercialización ya al empezar a vender, a comercializar tal cual con la música, que es a través de las partituras, ¿no? Sí, el surgimiento de que simplemente era el sonido a que ya se vuelve partitura, yo creo que es uno de los principales saltos en la historia de la música. Quizás suena rimbombante, pero a donde vamos encaminados o a donde va enfocado el episodio, que es a esta cuestión de cómo se generó la industria, creo que es importante que la partitura comenzó a significar poder que la música se pudiera comercializar y se pudiera vender. Sí, porque antes tú mismo me lo mencionaste afuera del aire. El artista, cuando uno empieza a ejecutar música o vive de esto, me comentaba sobre los mecenas. Entonces, hay de cierta manera la retribución económica o de la comercialización era directamente con el artista, digamos, con el compositor, con quien ejecutaba esto. Pero ahora, a través de las partituras, se empieza a hacer de una forma masiva. Ya no necesitas del artista o del intérprete, sino necesitas solo la obra para tú mismo comercializar y que llegue a diferentes partes. Sí, yo creo que el nacimiento de la partitura comienza con la onda de que la partitura yo la comercializo, la vendo para que en las cortes o en otros reinos toquen esta partitura en particular. Yo creo que en ese sentido sirvió, o lo que hablábamos de todas estas cuestión de las monarquías del alto medievo, donde figuras como Mozart o como tenían sus mecenas que les permitían, ¿sabes qué? Mi hija va a cumplir años, necesito esto, o para mí, incluso hasta requiem, o sea, música para funerales o cuestiones... Música para morirse. Literal. Entonces, comenzaron. También me quedé pensando que en dos cuestiones. Cómo la iglesia, particularmente en la época medieval, pues fue el gran monopolio de la música. O sea, prácticamente sobre todo en la parte de los primeros siglos de la época de la Edad Media, la gente no tenía acceso a la música. Fue poco a poco los juglares, y sobre todo los juglares profanos, los que empezaron a llevar la música a las pequeñas aldeas, a las villas. Así es. Y bueno, ahorita retomamos la evolución de la industria. Y sí, retomamos esto de la industria con la notación, con las partituras, pero todavía antes de que llegara nuestro gran amigo Edison con sus patentes. Con sus patentes, porque no, o sea, es que a esto te dedicaba y sus matones. Sus matones. Había algo muy importante que querías mencionar, ¿no? Sí, me quedé pensando, bueno, ahora que mencionas lo de las partituras, la notación, la concepción que tenían dentro de la filosofía griega, sobre todo en la escuela pitagórica, que ellos decían que el mundo que conocemos se basa en números y en armonía, y cómo el cosmos está basado en armonía, y pues la música es esta armonía universal,
y los números son como una especie de lenguaje, y que como quizá los pitagóricos son los que le meten matemática a la música y son los que permiten posteriormente ya en la Alta Edad Media y en el Renacimiento, son los que permiten pues esta idea de notación, porque la música es básicamente matemáticas, tiempo, silencio, y de hecho generaron el instrumento del monocordio, que era una cuerda tensada y que les permitía pues hacer operaciones y averiguar sobre la música. Pero sí, básicamente era lo que quería comentar. Sí, que fíjate que yo quería dedicarme a la música porque creí que no iba a estudiar matemáticas. Pero ya vi que no. Están en todos lados. Pero también antes de llegar, digo, con nuestro gran amigo Edison, hay una cuestión también que veremos en el futuro sobre la industria, sobre qué está hecho para las masas y qué está hecho para la élite. Hay una cosa muy importante, porque si bien comenzamos con que precisamente tenía una connotación ceremonial y espiritual y sublime, divina, empieza aquí casi en la Edad Media a tener esta división también entre es para las élites o para las masas, ¿no? Lo que es la música. Y entran estas figuras, como tú me comentabas, tanto los mecenas o las figuras monárquicas también. Sí, quizá ahora que mencionas esta cuestión hablando de la cuestión de la élite contra versus lo popular, cómo la música inicia con los sacerdotes y toda esta cuestión, y siempre ha tenido una cuestión de adoctrinamiento, porque los monasterios buscaban conmover al pueblo, y después los mecenas se adueñan de los compositores, y cómo es a partir de por ejemplo, grandes compositores como Beethoven, que la música se empieza a hacer como muy académica, pero sin embargo empieza a haber muchos movimientos populares, porque la música, el pueblo siempre está en bullicio, y se empieza a adueñar de pues ahora sí que de la música, por más sacra que sea, porque existían los juglares, y había juglares que llevaban cuentos con música a las aldeas, y empezaron a desacralizar la música, y había muchos compositores inventaron el rock urbano, ¿no? Los trovadores también. Sí, su narrativa, ¿no? Ya va más enfocada. Que de hecho la trova nace en las cortes. El trovador era el que con su lira tocaba en las cortes. En el Metro Valderas. En el Metro Valderas. Y el juglar era el que iba de pueblo en pueblo, muchas veces disfrazándose o haciendo entre música y actos teatrales. Pues hacía cosas profanas, porque había uno que era que literal en los atrios de las iglesias, y todo aquel que salía de los atrios de la iglesia y hacía música era profano, y los juglares que hacían eran juglares de clerecía, les nombraban en la Edad Media. Y cómo esta cuestión de los trovadores y todo esto, y comenzamos a ver algo que yo creo que es la raíz de este episodio, César, la cuestión de cómo la música, cómo se empiezan a adueñar las élites, y sin embargo y la gente, por la sensibilidad y que tienen, empiezan a adueñarse a su manera de la música. Claro, y como medio de expresión, o sea, porque al final hablamos este capítulo está enfocado en la industria, sobre todo, de ver cómo comercializaban, pero al igual que las partituras fueron la primera parte de comercialización, obviamente quienes compraban esas partituras era gente acomodada, ¿no? Privilegiada. No creo que un campesino tuviera ahí un instrumento. No, eran las cortes. No tuviera educación como para interpretar la música académica, digamos, que ya es la que empieza a surgir, y no como la que mencionabas, por ejemplo, más oriental, o con la connotación más lírica, no, más personal y más empírica, ¿no? Aquí ya empieza también esta parte académica, y obviamente quienes son las élites quienes pueden acceder a esto. Y entonces todavía, como toda revolución con la tecnología, llegó nuestro gran amigo Edison, inventó el fonograma, y hay una nueva manera, y como todo discurso, no, es que ahora sí, con esto ya estamos a un paso más de que la música llegue a todos lados y que la disfrutemos mejor. Pero como todo también con la tecnología, nuestro comparsa
Edison dijo, bueno, pero ante todo pues me van a tener que pagar, ¿no? Por utilizar esto. Y esto es lo que ya da este brinco ahora a poder comercializar con literal el audio ya en vivo y bueno, da paso también a otras nuevas industrias. Y así de manera muy, perdón que te interrumpa, de manera muy simple, como en la antigüedad las élites de la tribu religiosas se adueñaban de los himnos y era una élite muy específica. Posteriormente, cuando ya llegaron las partituras, los monarcas se empezaron a adueñar de la música junto con la iglesia. Posteriormente, con nuestro cuate, que parece va a ser nuestro cuate en esta temporada. Amazon le quedó chico. La temporada pasada fue Amazon. Esta temporada va a ser Edison. Edison empezó y pasamos de la partitura a la grabación. Ya en vez de que se comercialicen las partituras, que se van a seguir comercializando, la grabación es a lo que pasa como canal de distribución en la música. Así es, y así surgen las disqueras, ¿no? Que entonces empiezan alguien dice, ok, necesito que me grabes esto, y lo empieza a distribuir y obviamente a comercializar con ello. Surgen las disqueras como Columbia Records, me parece, de hecho en Nueva York, que es de las primeras que empieza ahí, y ya la figura del artista, ya más que como compositor o algo así, más bien ya queda relegado a ser una figura de producción solamente, más allá de otra cosa. Pero a mí me sorprende cómo estas disqueras empiezan a surgir y empiezan a generar monopolio tras el monopolio, porque estas disqueras empiezan a adueñarse de todo. César, ¿cómo se adueñan de todo? Me quedo con el copyright de tu grabación, pero también yo tengo las cadenas de distribución, que son las radiodifusoras, y tengo también lo que es a los de publicidad que pegan las estampas en las calles, ¿no? Y tengo también ¿qué te gusta? Las maneras de exhibición. Se fueron adueñando poco a poco de todo el canal de distribución de la música, que es lo que hace que la llamada, quizá me estoy adelantando un poco, pero el famoso Big Three, que son las tres grandes disqueras, que son monopolios pulpos, y que ya lo vimos con el episodio del cine, y va a suceder en todo, se vuelven asquerosamente ricas, monopólicas, y empiezan a adueñarse de la percepción en el arte. Sí, mira, ahorita mencionaste también algo muy importante. De hecho, tuve una catarsis, sentí que estábamos hablando del capítulo pasado, porque igual, ¿no? O sea, hablas de la apropiación ahí de los medios de distribución. Sí, van ligados. Las patentes y todo esto, ¿no? Pero también mencionaste algo bien importante del copyright. La verdad es que no estoy tan documentado como quisiera y poderles dar mucha información, pero es algo bien importante también, ¿no? Del copyright, porque es en argumento, postula el respaldo, ¿no? Al artista, al compositor, al creador, pero con estas disqueras el copyright me parece que lo tiene la disquera en sí misma, ¿no? Lo que es la propiedad, el máster de lo que es la música, o sea, la grabación, le pertenece en cierta medida o en mayor medida a la disquera. Sí, no tanto al artista, perdón. Ajá. Sí. De hecho, para apoyar la idea que estás diciendo y explicar mejor, no soy experto, pero me llama mucho la atención que, por ejemplo, tú que te gusta la música, yo soy un productor, o sea, soy un cabrón, ¿no? Sí, de que es un cabrón, eres un cabrón. Le digo, oye, César, ven, tienes talento con tu banda, ¿y qué es lo que hacen las disqueras? Te voy a 3 discos, y si de repente, de hecho hasta lo utilizan para censurar, hay muchos discos que están en la congeladora de gente con talento, que las disqueras, porque vieron algo que no les gustó, o porque todas estas bandas pop que empezaron a surgir ya a finales del siglo XX, que en realidad ni cantan, pero como son mujeres o chavos guapos, generan como estas disqueras tienen todos los canales de distribución en televisoras, en radio, en internet, en publicidad, pueden a lo que voy,
con la industria de la música es que pueden armar y desarmar a estrellas y grupos y bandas y géneros. Pero aquí ya en esta industria musical también ya obviamente estamos hablando de dinero, y dinero es lo que mueve todo. Entonces también como artista, ¿qué es lo que te interesa? ¿No? Seas un artista plástico, seas un artista visual, en este caso, bueno, en la música, ¿qué te interesa? ¿No? El pretexto del artista siempre va a decir de que su obra, que su arte trate de llegar al mayor número de personas, pero eso conlleva también, y creo que más ahora que está de moda, la figura del artista más bien está enfocada en generar dinero. Entonces, sí, obviamente la industria es el que tiene el capital y por lo tanto es el que va a invertir y por lo tanto va a llevar la ganancia con los medios de distribución y, bueno, con toda la mercadotecnia. Pero el artista también, ¿por qué va a acceder a participar en ese tipo de manera, con las discográficas, con las disqueras, ¿no? O sea, el artista realmente su pretexto es que su arte se distribuya y se manifieste, o obviamente generar una ganancia, ¿no? Capitalizar también su arte. Entonces, pues sí, es tramposo el rollo de las disqueras, pero también es cuestionable, ¿no? Saber si el artista es auténtico o no. Y que de hecho eso, ahorita en el siguiente bloque lo vamos a comentar, me parece muy interesante, por todos los movimientos de los que vamos a hablar, de estos géneros, porque esto también se llama que conjura villera y que la música se queda en el barrio, ¿no? Y de hecho es un debate que siempre surge, ¿no? Entre qué tan válido es como muchos lo llaman, de venderse o seguir siendo auténtico. Yo me quedo con una frase que dice Platón, que dice que la música popular muere cuando llega a su consumo masivo. No sé si sea de Platón, no creo que sea de Platón, pero es interesante porque cuando la música porque aquí hay que hacer una distinción de la música elitista que se vuelve elitista porque es de conservatorio, porque llega nada más a un público muy especializado o porque es compleja y que solo muy pocos la pueden apreciar, a algo más. Esa sería música de élite. Está otra que es la música popular, como nació la polka, como nació varios géneros, que nace en los lugares más paupérrimos que te puedas imaginar, que es la música popular. Del pueblo y para el pueblo. Exacto. Y está la música de masas, que para mi gusto es la que genera la gran industria discográfica. Esta industria discográfica lo que busca es generar un producto prefabricado para que tú, consumidor, ya no eres visto como un oyente de música especializado, eres visto como un consumidor, un vulgar consumidor. Y así como es música prefabricada para masas también en esta industria, ahora que también ya después de las disqueras están, parece ser que extinguiéndose, pero sobreviven gracias al copyright, porque todo esto ya ha evolucionado en lo que entre comillas manejamos como la democratización de los medios digitales, que ahora con estas plataformas de streaming como Spotify, YouTube, que ya también son ahora el principal medio de distribución y por lo tanto también están capitalizados ahí por gente medio extraña. Podemos ver que las disqueras siguen sobreviviendo por lo que mencionabas del copyright y generando toda esta música que ahora se le conoce como pop, ¿no? Que viene de popular, pero más bien ahora es más bien sinónimo de lo que comentas de artistas prefabricados y de música pues que simplemente sirve como para consumo fácil, ¿no? Desechable. Es un debate que ahí está, ¿no? Entre músicos, artistas y gente que está interesada en los temas, que es lo que se considera como música desechable. También hablábamos de la élite, o sea, no lo hacemos de una manera peyorativa que sea exclusiva, ¿no? Como cualquier cuestión cultural, la élite se apropia porque es muy envidiosa y no quiere que todos tengamos acceso a toda esa cultura tan rica, ¿no? No es porque no estemos capacitados para disfrutar de ella, sino que más bien se la apropian estos cabrones. Y más que, vaya la redundancia, más que una apropiación,
es una cuestión de que estas élites creen, hay una división de la alta cultura con la baja cultura, lo cual es una mentira, porque eso nos explica más una cuestión sociológica que nos dicta alguien que cree que funciona la sociedad así, cuando la sociedad muchas veces funciona con muchos mestizajes y con muchos matices, porque bueno, propiamente para mí no hay una diferencia entre alta cultura y baja cultura, y más en esta época del siglo XXI, cada vez este mestizaje es más salvaje y más rico, más... Pero regresando a lo que planteas de la industria musical, siento que al final del día los que detentan el poder y los que tienen el dinero se van apropiando, o su deseo es apropiarse de todo lo que haya a su paso. El copyright funcionó porque es esta idea de la propiedad privada, y cómo la propiedad privada, quien detenta el dinero y el poder, tiene el acceso de las cosas, y pues la música no es la excepción. Y cómo se adueñan de las partituras, se adueñan de las grabaciones y se adueñan de los streaming y se adueñan no importa el formato, sino importa esta idea de apropiación, esta idea de la propiedad privada. Porque no sé si sabías, pero Steve Jobs, con la creación de iTunes, les dio un tanque de oxígeno enorme a las grandes disqueras para que se pasaran todos los discos que manejaban a iTunes, que es como el primer precedente dentro de la era digital a finales de los 90s, para que las disqueras no cayeran en bancarrota, y no han caído en bancarrota, siguen vigentes. Claro, porque cuando se digitalizó, digamos, la música en estos medios, la industria lo consideró como piratería, porque obviamente fueron unos hackers que, con Napster, si no me equivoco, que pues, gracias, muchos lo mencionan, y es ya parte de la historia, que Lars Ulrich de Metallica se demandó ahí a Napster porque pues, la gente descargaba la música gratuitamente, ¿no? Y se consideraba piratería. Entonces obviamente, como dices, Steve Jobs lo supo ver y dijo, ok, no vamos a hacerlo gratuitamente, pero pues eso es el siguiente paso, y bueno, llegó a los acuerdos con las disqueras, ¿no? Sí, y es lo que te comentaba, o sea, el capitalismo busca formas de adaptación. Claro. Es una poderosa maquinaria que no me importa el formato, sino me importa a final de cuentas que yo siga detentando el poder. No me importa si es a través de un streaming o si es a través de una partitura. O sea, ya hicimos el recorrido histórico y nos damos cuenta que al final del día este Big Three y esta industria del entertainment lo que busca es el apropiarse, y como muchos, incluso gente que hace contenido en YouTube, los desmonetizan, no puedes poner ya música. Antes eso tiene relativamente poco, que en YouTube se podía poner música completa, y ahorita ya no se puede. Y eso viene de las grandes disqueras, de estos grandes consorcios que buscan adueñarse y no quieren perder su poder. Claro, de hecho era algo que te comentaba, ¿no? Regresando a lo del artista, con lo del copyright, sobre varios artistas. Estaba viendo que habían firmado una carta donde no estaban contentos de cómo se les estaba distribuyendo su dinerito con estos nuevos medios de streaming digital, entre ellos Spotify, como decía, donde creían que sus ganancias se estaban viendo mermadas. Y es lo que te comento. Entonces, el artista, ¿qué va a pelear? Que realmente el que esté huyendo se siga identificando con él, o que simplemente se vean afectados sus intereses, ¿no? Su dinero. Entonces, ellos no estaban contentos, porque al final la gran mayoría de ese dinero seguía siendo para las disqueras y para los medios y estas plataformas. Y el artista estaba en descontento, y es cuando te digo, se cuestiona entonces que, sin embargo, ahora con el formato digital han tenido una mucho mayor distribución que con las disqueras. Sí. Entonces es cuestionable, y es lo que te decía del discurso de, oye, pero entonces como artista estás llegando a muchos lados que jamás te hubieras imaginado y mucho más rápido, pero a ti lo que te sigue importando es que tu dinero se está viendo reducido, aunque hay alguna razón también al decir que, y aquí más bien tendríamos que
debatir o discutir la relación que es con las disqueras, o quienes se quedan con esto son realmente los de copyright, que las ganancias siguen siendo para otros, ¿no? O sea, entonces, bajo el argumento también de que el artista se está viendo afectado porque es su obra y se está capitalizando para alguien más, digo, en ese sentido pues sí puede tener algo de razón, pero bueno. Pero sí, regularmente el artista y lo que busca es vivir de lo que busca es que su trabajo sea conocido y reconocido. Y que puedas vivir de ello, ¿no? Como y a eso iba, y poder vivir de eso. Y las disqueras es otra su mentalidad, o sea, las disqueras buscan tener el control de todo el proceso creativo, o sea, desde la distribución, exhibición, derechos de autor, o sea, las disqueras como un pulpo que abraza todo, ellos lo que quieren es, pues sí, o sea, quedarse con las ganancias, ¿no? Y ven al artista como una pieza más dentro de su entramado. Sí, aquí hay un papel con el artista que habrá, te digo, que ver muy bien, ¿no? Qué papel juega y hasta qué ni punto es favorable o no el estar con disqueras o estos medios, ¿no? De distribución, pues para que tu arte llegue, ¿no? O que siga siendo medio de expresión. Y así es como las grandes industrias y el capitalismo se ha apoderado de la música. Sí, pero también hay gente que le ha dado la espalda y yo creo que de los grandes géneros han surgido a espaldas de la gran industria. Un ejemplo bellísimo es el del blues, que hay historiadores del arte que hablan de que son cantos cuando traían de África a estos primeros migrantes a trabajar a los campos de cultivo en toda esta zona del Mississippi hasta llegar a Virginia, y que ellos hacían cánticos, y este tipo de cánticos, de ahí nace el blues, canto que es un lamento ante la esclavitud, ante la sordidez, ante la existencia misma. Claro, como lo mencionabas en algún momento, pues como cultura y como forma de expresión, como arte, la música fue lo que los ayudó a mantenerse de pie, ¿no? Como pueblo, ¿no? Con estos esclavos que trajeron de África, y que la única forma de poder sobrellevar esas largas jornadas de trabajo extenuante y toda la amargura que podían vivir, era la única manera de canalizarla en ese momento, pues era a través de la música. Y bueno, como tú dices, ahí surge el género, el blues, y que bueno, posteriormente también tuvo una derivante con el jazz, ¿no? Que igual, ¿no? O sea, se empieza a surgir ahí en Estados Unidos. Y podemos hacer como que, a grosso modo, en distintas culturas cómo empieza, y en distintas geografías cómo empieza a surgir esto. O sea, la música gitana con su acordeón y todo esto, con esta cuestión como de polka, como de el country también es otro ejemplo, y que está muy jodido eso, porque el country en la zona del Mississippi, en toda esta zona que ahora es gobernada por los republicanos, toda esta zona, lo que diferenciaba al country del blues era el color de piel. O sea, si lo cantaba un blanco era country, si lo cantaba un negro era blues. Y eso está muy jodido, que habla de una cuestión racial que todavía existe penosamente hasta nuestros días, pero como esto te habla de muchísimas cosas, ¿no? Y que lo han mencionado los historiadores del arte, en particular de la música. Sí, que esa es otra parte, ¿no? Que por eso queríamos rescatar, ahorita hablando de estos géneros, que independientemente de que al final son géneros y movimientos que son absorbidos por el gran capital, pues su origen, ¿no? Nos habla de la maravilla de la música y como medio de expresión, como comentas, el country, el blues, el jazz, evolucionó, ¿no? Y por ejemplo, cuando incluso ya empieza a ser cuando se pone de moda, porque surge, ¿no? Yo me imagino acá a un esclavo en un campo
de no haber comido en un día, estar solo, ¿no? O sea, bueno, solo en el sentido de no estar con su familia, sino con demás esclavos, y solo estar en la noche con una vela, y la única manera de poder sacar rabia, ira, tristeza, sea con su guitarra. Y por eso cuando escuchamos el blues o el jazz, lo podemos ver de una manera tan pues, ¿cómo expresarlo? Tan... pues es impactante, ¿no? O sea, la emoción que te puede hacer sentir este tipo de música. Y al final, cuando ya empieza a llevarse a estos medios de masas, como que son los bares, empieza a llegar a los bares, el jazz empieza a surgir, evoluciona, el jazz se vuelve más académico, ¿no? Y empieza a ser de masas, ya se va perdiendo su origen, y en esta transición pues también aparece el rhythm and blues, el gospel y todo esto. Y bueno, pues aparece el rock como forma de rebeldía a lo que ya se estaba estableciendo, ¿no? Como género. Aparece entonces el rock como contracultura a la moral burguesa y a la negación de lo conservador. Y cómo la maquinaria del gran capital tiene la facultad y la capacidad de ser como una boca que engulle todo y lo va adaptando a sus necesidades, y solamente cambia el follaje y la ropa, pero como el mismo rock que nació contracultural contra esta cultura burguesa y conservadora, al pasar de cierto tiempo se va volviendo parte de un establishment que obviamente el gran capital sabe revertir, porque lo que te comentaba, a ellos lo único que les interesa es que cambie el mundo lo que quiera cambiar, incluso que se vuelva un apocalipsis esto, pero quiero seguir siendo el que dicta las normas y el que tiene el capital para decir cómo debe de funcionar esto. Y en la música, que es un tema que ahora sí que conmueve, cómo, y es el origen de este capítulo, de este episodio, es hablar de cómo la música a veces es un potro salvaje que pese a que lo tengan todo amordazado y maniatado, sabe rebelarse. Otro ejemplo bellísimo es el tango, que nace en los suburbios de Buenos Aires y en las zonas de tolerancia y con la gente más pobre y cómo también fue procesado. ¿Por qué? Porque la música nace su columna vertebral es las colonias populares, las villas. Así es, y siempre va a encontrar también esta parte, como dices, que a pesar de que es tomado por el capital, siempre la expresión y la voz del pueblo va a buscar la manera de escabullirse, ¿no?, en nuevas corrientes. Pero bueno, seguimos en nuestro siguiente bloque retomando estos géneros. Y entonces, mi queridísimo, estoy aquí ya de regreso con los hippies y el rock. Hay una anécdota bien curiosa, ¿no?, que empieza a hablar también, digo, dentro de la industria, de cómo estos hippies que son antimaterialistas propiciaron este gran evento y otra parte de la industria, y no me refiero al Vive Latino de este festival, no me refiero al Vive Latino, gracias Ocesa, sino a Woodstock. Patrocinador. Woodstock, patrocínanos. que no, o sea, a primera vista pues era una reunión de drogadictos piojosos y que casi termina siendo un campo de concentración, donde casi mueren muchos hippies por desnutrición y por falta de agua, ¿no? Pero ahí ya empieza también a haber una parte donde la industria vio el gran potencial que había, ¿no?, de dinero en los festivales. Y bueno, entonces ahora lo que había sido la cuestión contestataria del rock ya también se vuelve comercial y empieza a generarle igual dinero a la industria, y dentro de ese ámbito surge otro movimiento contra todo esto comercial, que es el punk. Y esto surge en Inglaterra a mediados de bueno, hay antecedentes musicalmente, ¿no?, con Iggy Pop y otras bandas en los 60s, pero en los 70s ya se le toma forma como movimiento. Y aquí lo
lo interesante es que la mentalidad del punk empieza también a surgir como movimiento contestatario ante las industrias y las disqueras. Y es decir, ok, nosotros no podemos ser un Pink Floyd, no podemos ser estos grandes, no podemos ser un Elton John, pero la música, y aparte con una juventud pues, donde obviamente ya se empezaban a ver descontentos por la falta de trabajo y la economía que iba mal, como ahora, no, que no les sorprenda. Pero bueno, en ese entonces pues no nos enajenábamos con música prefabricada, sino los chavos dijeron, ¿sabes qué? No podemos ser Pink Floyd, no podemos ser Elton John, no podemos ser Queen, pero ¿sabes qué? Sí podemos tocar la guitarra, no necesitamos estar en una disquera, simplemente, más allá de que vendamos discos, simplemente vamos a grabar una guitarra y a lo que Dios nos dé a entender, bueno, no creo que le hayan dicho así, ¿verdad? Pero como podamos, pues vamos a expresarnos, ¿no? Vamos a expresar nuestro descontento. Y surge como movimiento contestatario ante lo que ya se había vuelto incluso un poco, me encanta David Bowie y todo, pero ya, ahí también estaba en la época del glam. Entonces, donde el rock, que era algo que iba contra la moral y contra lo conservador, de repente ya se había convertido en el glamour, y en los conciertos de grandes estadios, ya cuando fue asimilado completamente. Y ya, o sea, estos héroes del rock se convirtieron en grandes jet sets, o sea, seres inalcanzables, porque lo único que les preocupaba era dónde iban a comprar su próxima mansión, y así nace el punk. Sí, con este afán de destrucción y de respuesta ante esta manera en que la gran industria comenzó a masticar a las estrellas de rock, y este término de estrella de rock, ¿no? De que de repente se volvió, hasta cierto punto, este malditismo se volvió marketing, y se volvió hasta nuestros días esta idea de una estrella de rock. El movimiento punk viene a decir, pues ni madres, ¿no? O sea, vamos a destruir lo que estos güeyes, porque pues esto no nació para esto. Obviamente, y quizá adelantándome un poco, pues el punk también fue tragado. Porque parece es la historia de siempre, un amor que se va. No, es la historia de siempre, o sea, de cómo surge un movimiento nacido desde la raíz, desde abajo, con el bullicio y el pulso social, y posteriormente la industria dice, a ver, veamos cómo lo podemos maniatar, asimilar, y en mezcla de Mundo Feliz y 1984, pues la industria del entretenimiento dice, pues vamos a tragarnos. El punk fue tragado, de hecho a tal grado de que ya hay punks de boutique, ¿no? Gente que en las colonias que frecuenta César, la Roma, la Condesa, pues ya son punks de boutique, y compran estos pantalones carísimos deslavados y rotos, ¿no? Y también es otro movimiento que fue completamente cooptado. Sí, de hecho, nada más como anécdota te digo, como lo que te comentaba de Woodstock, ¿no? Que empezó a hacer como estos festivales de hipiosos, y ahora resulta que son festivales masivos para seguir capitalizando dinero. Que en el punk, en el 77, esto lo leí de Jorge Reyes en un artículo de una revista. Jorge Reyes, el fundador de Chuck Moll, marca una anécdota que en el 77, en un club parisino que se llama Regina, hicieron una fiesta punk, y precisamente llegaron del jet set con la moda, o sea, llegaron acá carros de lujo, pero vestidos de punks, porque era la moda, o sea, con lo que tú comentas, se volvió la moda, y ahora era el jet set, o sea, los fifis de París, quienes llegan, vamos a vestirnos de punk porque es lo chic, ¿no? Entonces eso está bien curioso. Pero bueno, ya rescatando también dentro de ese mismo artículo de Jorge Reyes, me quedo con esto, de que es de Mark P., que igual escribía en una revista, no sé, que se llama Snuffing Glue, algo así, y sobre el pensamiento, ¿no? Y de cómo surge el punk, y dice, cuando quieras algo, cuando tengas algo que decir, dilo. No esperes a que un disco lo diga por ti. Eso me pareció bien chido. Y otra cosa, la ideología, que expresaba de los trabajadores, dice, el problema de la música como producto mercantil. Crea música tú mismo, aprende lo técnico y busca medios alternativos de distribución. Que era lo que te decía, ¿no? Estos postulados de decir, no, güey, no les debemos de tragar más a estas industrias, a estos pinches de corbata, estos güeyes trajeados que nada más nos absorben, no les interesa, ¿no? Realmente el contenido de la música, ¿no? Simplemente
quieren tragar de nuestro dinero. Entonces, y de la creatividad de la banda. Eso me parece, dentro de lo creativo, como te comentaba, ¿no? Esto me pareció muy interesante. Y la vieja consigna punk, del hazlo tú mismo. Claro, entonces, por ejemplo, ahora lo veo, ¿no? Que los chavos, en vez de querer replicar lo que fueron estos grandes artistas a un nivel comercial, como dice aquí, fueron grandes en su momento porque dijeron algo con lo que nosotros nos identificamos. Pero cuando tú tengas realmente algo que decir, dilo mejor y no esperes a comprar un disco. Mejor tú dilo y tal vez alguien más te va a escuchar, ¿no? Y se va a identificar ahora contigo. Eso está muy chido. La imaginación al poder. La imaginación al poder. Pero bueno, también queremos ya hacer una mención especial dentro de esta música, dentro de estos géneros, que, bueno, es que... Dentro de esta rebambaramba. Porque bueno, ya después en este rollo anglosajón en Estados Unidos surgieron movimientos como el hip hop, que también en su narrativa pues, hablaban mucho de lo que pasaba en las calles y bueno, evoluciona en el rap, que ahora igual pues, es mucho más comercial que nada. Pero algo aquí que sucedió principalmente en Latinoamérica, ¿no? Que se le conoce como música de protesta, que investigando un poco muchos prefieren llamarlo más bien la canción política, porque nos guste o no, esto surge en este contexto en las dictaduras en Latinoamérica, en los años 60, y pues de hecho tal cual pues sí marcaban una posición política, ¿no? Entonces tal como se protesta pues puede ser cualquiera. De hecho en el rock era una protesta, el punk es una protesta, o sea, es protestar contra algo que no te gusta. Pero aquí más bien ya sí va enfocado en una postura política. Sí, era posicionarse, que la música, anteponer la música como herramienta contra un poder establecido, en este caso las dictaduras militares en Latinoamérica en los 70s, que fue el pan de cada día o el abismo de cada día, la dictadura militar en Chile, en Argentina, en los diferentes países sudamericanos, y cómo esta música de protesta fue tomando la sensibilidad popular y las calles y ciertos representantes entrañables como un Víctor Jara, que marcaron a toda una cultura latinoamericana. Sí, muchos artistas ahí que nos marcaron, ¿no? Bueno, Mercedes Sosa, Facundo Cabral, muchos otros, Silvio Rodríguez, ¿no? Pero sí, me pareció sumamente importante mencionar esto porque, digo, aquí viene esta cuestión de una postura literal, ¿no? Y a veces, a pesar de que incluso Víctor Jara y muchos otros sí tenían militancia incluso ante partidos políticos, ¿no? Una postura política no necesariamente tiene que ser con un partido, ¿no? Y más bien aquí el artista sí marcaba una posición política ante lo que era la libertad, el proletariado, no sé qué más. Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo. Genial. Sí, entonces... sí, o sea que en una frase contundente o con lo menos hacían lo más y manifestaban una realidad de fondo. O sea, una canción de ellos manifestaba una realidad del tercer mundo, en este caso de Latinoamérica, muy, muy poderosa, y estamos hablando de una geografía cercana que prácticamente estaba emparentado en toda Latinoamérica, estaban sufriendo lo mismo, con diferentes matices, pero era lo mismo. Pues sí, pero bueno, a falta de tiempo, solo les podemos comentar que sigan fomentando la creatividad y no fomentando el copiar lo que ya se hizo. Sí, no, y el mensaje poderoso de este episodio será y es que pues que la música se quede en el barrio, que la música se quede en este pulso cotidiano, en esta sensibilidad, y que no sea engullido por estas poderosas consorcios que se aglomeran y quieren tragar todo. Que la música se quede en el barrio, César. Así es, como dijo Salvador Allende, no hay revolución sin música. Muy bien, pues vámonos a tocar aquí al bar que está aquí en la esquina, César. Sí, pero ¿crees que sí nos paguen chido? Oye, ¿ya viste lo del productor? ¿Sí crees que nos quiera pues no sé, grabar el disco? Pues nos prometió unas chelas, ¿no? Pues aunque sea.
te faltó corte. Y se queda.